Buenas tardes, vamos a dar comienzo a nuestra meditación bíblica. Esta semana estaremos primeramente Dios meditando ya en la Eucaristía, porque San Lucas lo va a describir, pero de una manera muy, podríamos decir, sintética, como un resumen. Pero ahora nosotros vamos a ver ahorita en esta meditación nada más los preparativos de la Cena Pascual. Y durante la semana, primeramente Dios, vamos a ver lo referente a la Eucaristía. Vamos a iniciarlo esto en razón de que nuestra fe tiene como centro la Eucaristía. Sin la Eucaristía nosotros no seríamos católicos. Sin la Eucaristía nosotros no podríamos hacer realidad también la promesa dada por Cristo. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Si no nos alimentamos con el cuerpo de Cristo y con la sangre del Señor, pues entonces nosotros no tendríamos acceso a la eternidad. Por eso esta meditación va a girar en torno a los preparativos de la Cena Pascual. Y durante la semana Dios nos preste vida para que hagamos un breve curso en la semana con referencia a la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El texto a meditar es Lucas capítulo 22, versos 7 al 13 en un primer momento. Y en un segundo momento añadimos otros versículos a reflexionar. Llegó el día de los ácimos. Ya sabemos que los ácimos era el pan sin levadura, en el que se debía inmolar la víctima pascual, que sería para nosotros el viernes. Nos situamos pues ya en el tiempo, sería el viernes, lo que el católico llamaría Viernes Santo. Llegó pues el Viernes Santo. Vamos a leer ese texto, pero además, ya les había indicado para que tengan bien la cita, sería hasta el verso 20. Entonces, para que modifiquemos la cita, ahí la tenemos otra vez, verso 7 al 20, lo modificamos, por favor. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para la comida pascual. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y Jesús respondió: al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Y digan a su dueño: el maestro manda preguntarte dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones. Preparen allí lo necesario. Los discípulos partieron y encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomen y compártenla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor.
Este pues es el texto, capítulo 22, versos 7 al 20. Iniciamos, hermanos, de acuerdo con las instrucciones que Jesús da a sus discípulos. Ellos se van a encontrar con dos personajes diferentes. Primero, van a encontrarse a un señor que va cargando un cántaro de agua, con agua. Esa es una primera señal. Ese es, síganlo. Los va a llevar a una casa y ahí va a estar el dueño de la casa. Es el segundo personaje. Con ese segundo personaje van a preguntar: ¿dónde está el cuarto de los invitados donde yo pueda comer la Pascua con mi discípulo? Dice Jesús. Este segundo personaje será el que les muestre dónde va a ser la última cena para nosotros, que sabemos que es la institución de la Eucaristía, o dónde va a ser la cena pascual que toda la nación ese día iban a celebrar. ¿Qué tenían que preparar para la Pascua? Porque a eso van, a conocer el lugar donde va a ser la cena pascual, pero al mismo tiempo a preparar ya la Pascua que van a celebrar esa noche. ¿Qué van a preparar? Pues hay varios elementos. Por ejemplo, el cordero, la cena pascual, esa noche de Pascua, es indispensable el cordero. ¿Qué más? El pan ácimo, que se llama también matzá. En las dos formas como se llama ese pan sin levadura. Pan ácimo o matzá. Luego también hierbas amargas, los jaroces. Los jaroces eran una mezcla de nuez, de manzana, de canela, de vino, y se hacía esa mezcla y era como una especie de postre y se le llama jaroces. Luego también el vino, porque se requería una cantidad abundante de vino porque eran 4 copas las que se bebían. Y luego las velas también. Indispensable las velas, porque las velas eran como un símbolo de la presencia mesiánica, como luz para la humanidad y de manera muy especial para el pueblo de Israel. Estos elementos, pues, hermanos, son indispensables para la cena pascual. El cordero, los panes ácimos suficientes para todos, las hierbas amargas también suficientes, los jaroces, una cantidad espléndida porque era como una especie de postre, el vino también en abundancia, porque el vino en abundancia también significaba la presencia mesiánica, y luego las velas como luz. Primero, el cordero. Características del cordero. La gente, primero que nada, se preparaba con mucho tiempo su cordero. Tenía que ser un cordero macho, porque el macho era considerado en los pueblos del Oriente Medio como la fuente de vida. El macho es el que engendra la vida. Por eso tenía que ser un cordero macho, sin defecto, nada de defecto. Tenía que ser bien cuidado, bien cuidado. Desde que nace, aquel corderito se seleccionaba que no tuviera ningún defecto. Y luego, el no tener ningún defecto era precisamente para que fuera aceptable por Dios. No tenía que estar chuequito, no tenía que tener ninguna mancha, era sin defecto. De 1 año, no podía tener más de 1 año, tenía que ser de 1 año, o más chico, pero sin rebasar el año.
Y ese corderito se seleccionaba, lo guardarán, es decir, lo separarán del resto del rebaño para tener un cuidado especial, para que no se fuera a enfermar, para que no se fuera a accidentar, que de pronto ya tuviera un defecto y que ya no se pudiera sacrificar para la cena pascual. Por eso esa separación del rebaño era considerado una consagración también. La misma palabra consagración significa separación. Eran las características, las condiciones para que aquel cordero fuera sacrificado para la cena pascual. Y toda la sangre, el día del sacrificio, se vaciaba. No podía quedar nada de sangre, se vaciaba totalmente la sangre. El cordero, así como ya lo dije aquí antes, se asaba. Desde aquí vemos, porque ya lo reflexionamos. La víctima se asaba, dice Éxodo 12, 3 al 9. Y se la comía una familia. Se comía en familia el cordero asado. No debía romperse ningún hueso al animalito, porque en los huesos, decían los orientales, está la fuerza que sustenta, la fuerza que sostiene. Y entonces, sin romper ningún hueso, se garantizaba el rebaño, la prosperidad. Romper un hueso al cordero pascual era signo de mal presagio, y que no se rompiera ningún hueso era señal de que el rebaño iba a ser próspero, que iba a haber bendición y no acontecimientos funestos, desagradables. Se comía el cordero junto con hierbas amargas, propias del desierto. ¿Para qué? Pues estas hierbas amargas eran para significar la amargura de cuando vivieron esclavizados. Los panes ácimos, ya supimos por qué, porque la levadura todavía no existía ahí. La vieja levadura se había tirado, y se comía también con la cintura ceñida y las sandalias en los pies, como preparándose para una larga marcha. Ya en los tiempos de Jesús ya se comía el cordero pascual casi acostados, en divanes, pero todavía en los tiempos patriarcales, en los tiempos más antiguos, todavía se comía así, de pie, con la cintura ceñida, con sandalias en los pies, para indicar ya están preparados para una larga marcha. El no romper los huesos de la víctima, como ya dijimos, era símbolo de esperanza en el porvenir. La víctima volverá a revivir porque no se rompió ningún hueso y porque Dios aumentará la fecundidad. La víctima volverá a revivir. Esto era algo, pues, podríamos decir un tanto mágico, pero eran las creencias antiguas. No le rompemos ningún hueso para que la víctima reviva. Los antiguos creían que la vida se sustentaba en los huesos. Entonces, no romperle a aquel corderito ningún hueso significaba que iba a revivir. Seguimos. De este modo, pues, el rito celebrado en la noche de la liberación, la noche de Pascua, ya dijimos que era luna llena, porque es la primera luna llena de primavera. La Pascua, el sábado de Pascua, siempre habrá luna llena, luna llena. Es la primera luna llena de primavera.
Y ese rito será una institución permanente, nunca se va a acabar. Que digamos, bueno, pues ya durante muchos siglos celebramos la cena pascual, que digan los judíos, ya se acaba. No, no se va a acabar. Es una institución permanente, permanentemente se va a celebrar, y se va a celebrar como memorial. La palabra memorial implica que lo estamos haciendo, lo estamos viviendo, lo estamos experimentando como si fuera la primera vez. Actual. Memorial no es un recuerdo de hace muchísimos años que ya sucedió y que ahora pues lo traemos a la memoria. No, esa palabra sicarón, memorial, significa que este acontecimiento sigue siendo presente. No es un acontecimiento pasado, es un acontecimiento presente, es un acontecimiento, podríamos decirlo así, eterno, eterno, que vale para siempre. Por eso el judío no decía allá cuando sucedió esto, sino ellos decían, está sucediendo ahorita, sucediendo ahorita. Para ellos, memorial o en recuerdo significaba un acontecimiento presente. Se está haciendo presente. No es un acontecimiento que sucedió y ya se perdió en el tiempo. No, es un acontecimiento que se está haciendo presente, actual, en este momento. Esto es importante, hermanos, que lo veamos nosotros. El memorial tiene como finalidad recordar las hazañas que Dios hizo en el pasado, ponérselas a Dios ante sus ojos, decirle, Señor, mira, esto hiciste en el pasado, esto hiciste, lo pongo ante tus ojos para que lo vuelvas a hacer, para que día con día tú sigas haciendo esto. Esta gran hazaña que hiciste, aquí te la presento. Señor, síguela haciendo, actualízala, ponla otra vez actual. Haz que la vivamos otra vez nosotros, que la continuemos viviendo. Eso es memorial. Decirle al Señor, Señor, esto hiciste, continúalo haciendo, continúalo haciendo. Actualiza esto que hiciste hace siglos, vuélvelo a hacer, continúalo haciendo hoy, mañana, pasado mañana, cada día. Eso es memorial. Por eso vean, aquí vamos a trasladarnos ya a la Eucaristía. Cuando hablamos nosotros que la Eucaristía, la Santa Misa, es un memorial, es decirle a Jesús, moriste por nosotros en el Calvario y con tu muerte trajiste la redención y reviviste para que nosotros tengamos vida nueva. Hazlo, Señor, en este momento en que estamos celebrando la Eucaristía. Es decir, actualiza tu sacrificio de tal manera que nosotros volvamos a tener la redención y nos volvamos a sentir redimidos y sintamos que nosotros hay una esperanza de vida eterna. La misa, la Eucaristía, no es el recuerdo de lo que sucedió en el Calvario. Es decirle a Jesús, esto viviste, Señor. Queremos que lo sigas viviendo para nosotros y que aquellas gracias redentoras, salvadoras que nos derramaste en el Calvario, hoy en esta Eucaristía nos la sigas derramando como si fuera la primera vez. Claro, ahora ya sin el sacrificio cruento, sin la muerte de Cristo, sin el sufrimiento de Jesús, porque ya está glorificado. Pero la Eucaristía es memorial
en razón de que le decimos a Jesús, las gracias que derramaste en el Calvario, continúalas derramando en cada acontecimiento de la Eucaristía. Por eso decimos, este es el sacramento de nuestra fe, porque solo con fe podemos nosotros pedirle al Señor, derrama esas gracias redentoras que nos obtuviste en el Calvario. Derrámalas sobre cada uno de nosotros que estamos viviendo en la Eucaristía. Esa es la gran riqueza de la Eucaristía. La Eucaristía no es nada más una ceremonia, un rito, sino que la Eucaristía es una vivencia, la vivencia de mi redención. El Cristo que derramó en el Calvario la gracia redentora, la está derramando en este momento en que estamos juntos celebrando la Eucaristía. Moisés, siguiendo con el memorial, había dicho al pueblo, hagan memoria de este día en que salieron de Egipto, de la casa de la servidumbre, la casa de esclavitud, pues Yahvé los ha sacado de aquí con mano fuerte. Hagan memoria, es decir, recuerden siempre esto y este acontecimiento libertador, pónganselo ante los ojos de Dios todos los días, para que Dios los siga a ustedes liberando de cualquier esclavitud. Memorial es decirle al Señor, Señor, hiciste esto, pues vuélvelo a hacer, no dejes de hacerlo. Si Dios ha sido tan bueno con nosotros, Señor, sigue siendo bueno con nosotros. Señor, nunca dejes de ser bueno. Señor, sigue derramando las gracias sobre nosotros. Eso es el memorial. Esto quiere decir, pues, básicamente que la fiesta no es solo un recuerdo, sino sobre todo vivir la auténtica libertad. Actualizar la salvación esa noche de Pascua. Para nosotros, memorial de Eucaristía es actualizar, insisto, las gracias que recibimos nosotros desde el Calvario, desde la cruz. Con esa misma expresión memorial, recordemos, hermanos, cómo cuando Moisés está ante la zarza ardiente, nosotros en la misa estamos ante la verdadera zarza ardiente. ¿Por qué? Pues porque cuando Moisés contempla este arbolito que ya tiene tiempo ardiendo y que no se acaba sigue ardiendo. Si nosotros le echamos gasolina a un arbolito, pues vemos que tarde o temprano se va a acabar, se va a quemar totalmente. Pues este arbolito ya tenía tiempo que estaba ardiendo y Moisés lo ve y sube a investigar qué está pasando, porque ese árbol no termina de quemarse. Y entonces de ese arbolito y de ese fuego sale una palabra, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero Moisés dejó de oírla. Nosotros no. En la misa nosotros estamos ante la verdadera zarza ardiente, es decir, la palabra de Dios que día con día nos llega. La verdadera zarza ardiente es la Eucaristía, porque ahí en la Eucaristía se proclama, y no únicamente se proclama, en la Eucaristía se hace presente la palabra de Dios. En la Eucaristía nosotros adoramos la palabra de Dios. Esa palabra que Moisés escuchó, nosotros día con día la escuchamos también en la Eucaristía. Y día con día nosotros experimentamos la presencia del que habla. No nada más de la palabra, sino del que habla, que es Dios. Por eso Isaías, cuando escucha a Dios en el templo también, y que Dios le da la vocación, el llamado, la misión de que sea profeta, él se purifica.
sus labios con un carbón ardiente, porque sabe que va a proclamar la palabra de Dios y sus labios están impuros. Necesita la pureza y por eso los serafines acuden con un tizón ardiente y le queman los labios, le purifican los labios a Isaías, porque en adelante él como profeta va a hablar la palabra divina. Ezequiel también es invitado, por ejemplo, a comerse unos rollos donde está la palabra de Dios, unos rollos que a él le saben unos a miel y otros le saben amargos, porque a veces la palabra de Dios así es. Va a llegar a mi vida la palabra de Dios y me va a sacudir cuando yo, por ejemplo, en pecado, la palabra de Dios me dice: conviértete, deja ya tu forma de vivir. Y a veces será doloroso dejar un pecado al que ya estoy acostumbrado, pero a veces la palabra de Dios también me va a saber a miel, porque Dios me consuela, porque Dios me protege, porque Dios me anima, porque Dios me exhorta día con día a que viva en su presencia. Y esa palabra que escuchó Moisés, esa palabra que escuchó Isaías, esa palabra que escuchó Ezequiel y cada uno de los profetas, ahora nosotros no únicamente la escuchamos, sino en la Eucaristía nos la comemos, la palabra encarnada, el cuerpo y la sangre de Jesús. En la Eucaristía, al comulgar, no únicamente escuchamos la palabra, al comulgar también nosotros nos comemos esa palabra que se encarnó, palabra viva. Otro elemento de la cena pascual, el pan sin levadura. Se llama así porque se le conoce como pan de la aflicción, únicamente hecho de harina y agua. Representaba la huida presurosa de Israel de Egipto, donde ya no tuvieron tiempo para fermentar la levadura. Por eso en la cena pascual se celebra con pan sin levadura. En la Eucaristía celebramos nosotros con las hostias que tampoco tienen levadura. También es un elemento de la cena pascual que pasó a la Eucaristía. El pan sin levadura, es decir, las obleas que no tienen levadura, las hostias como nosotros conocemos, que sin levadura las consagramos para que se conviertan en el cuerpo de Jesús. Otro elemento, las hierbas amargas. Se ponía allí en la mesa un montoncito de hierbas amargas para que los comensales, los que estuvieran participando de la cena pascual, agarraran un pedacito de esas hierbas del desierto, hierbas silvestres, y luego las metían en vinagre y se las comían para significar la amargura de cuando eran esclavos en Egipto y sufrieron tanto. Otro elemento, los jaroces, que ya les había explicado un poquito, era una mezcla de manzanas, nueces, canela y vino. El color rojizo de los jaroces, porque aquella mezcla de manzana con nueces, canela y vino quedaba un tanto rojizo, un tanto así como cafecito, y eso le recordaba la mezcla usada por los judíos en la construcción de los palacios de Egipto, de las pirámides también. Esos jaroces les recordaba la mezcla con que iban pegando las piedras en aquellos tiempos tan duros que ellos fueron esclavos en Egipto. Otro elemento de la cena pascual, el vino. En aquellos tiempos era un solo cáliz, por eso todavía Lucas y los evangelistas, los sinópticos Lucas, Marcos y Mateo, presentan que Jesús tomó el cáliz, uno solo, lo llenó de vino y luego se lo dio a todos. Tomen y beban, de uno solo.
¿por qué de uno solo? ¿Por qué no, si hay 20 gentes ahí en la cena, pues ponerle un vasito, una copita a cada uno? No, uno solo, porque expresa la unidad del pueblo. Uno solo, un cáliz solo con vino expresa la unidad del pueblo, expresa la hermandad, que todos los que están ahí cenando son herederos del reino. Por eso un solo cáliz, uno solo. Y de eso se bebían 4 veces. Había ocasiones en que se bebía hasta 5. Las velas. De acuerdo a una vieja costumbre judía, era labor de la mamá encender las velas, encender la luz en el hogar judío. Y esta era la oración que se hacía cuando se encendía las velas, las luces. Permite que nuestra casa sea consagrada, oh Dios, por la luz de tu misericordia, y que brille sobre nosotros en bendiciones y que nos traiga paz. Era una ceremonia muy bonita porque la mamá prendía las diferentes velas o las diferentes lamparitas que iba a iluminar la casa, y luego cada uno de ellos se acercaba y como si cogiera la luz de la vela, de la lamparita, se la aventaba así a su cara. Y la oración también es muy hermosa. Permite que nuestra casa sea consagrada, oh Dios, por la luz de tu misericordia, que brille sobre nosotros. En esos momentos le echaban sobre su rostro, en bendiciones, y que nos traiga paz. Serían estos los elementos más importantes de la cena pascual. Y todo ello era lo que Pedro y Juan, sin duda, con ayuda de algunas mujeres del grupo, debieron haber preparado para la fiesta. El cordero, el matzá, pan sin levadura, las hierbas amargas, los jaroces, el vino, las luces. Y la preparación de la fiesta pascual pues tenía mucho movimiento, había que hacer muchas cosas, había que hacer muchos arreglos. Se arreglaban los caminos también para que la gente que venía de fuera de Jerusalén caminara con agrado, caminara bien, con comodidad. Los puentes también se afirmaban, se ponían, los arreglaban. Se blanqueaban los sepulcros para que ningún peregrino se contaminara tocándolos inadvertidamente. Durante el mes anterior, en las sinagogas también se reflexionaba con mucha atención sobre el significado de la Pascua. Había como especie, hoy serían ejercicios espirituales de tiempo, de un mes, para que la gente fuera preparando su espíritu para la festividad de la Pascua. A partir de mañana, hermano, vamos a ver cómo celebró Jesús la cena pascual, la Eucaristía, en San Lucas. Y eso nos va a dar la oportunidad para que tomemos un breve cursito en esta semana sobre la Eucaristía. Que tengan buena tarde.